Dios les bendiga a todos mis hermanos. Shalom. Anoten ahí que ese es el tema de hoy, la importancia del arrepentimiento. Amén. Escriban. Y una de las armas espirituales también poderosas es el arrepentimiento. El arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Es importante arrepentirnos con todo el corazón, sentir el dolor que el Padre siente, decirle al Padre perdón, perdón, perdón porque he pecado, perdón porque me enojé, perdón de verdad, no solo de labios, hablando y el corazón no siente nada. Es entender que cada mala actitud que tenemos ofende a nuestro Dios. Y vayan escribiendo, quiero que escriban, quiero que se graben en la mente este tiempo de estudio. ¿Qué dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10? Porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento, que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí nos vamos a enfocar en que tenemos que arrepentirnos, pero en un arrepentimiento para salvación. Hay mucha gente que se arrepiente y lo primero que busca es el suicidio. No, cometí un error, ya nadie me puede salvar, no, ya lo que hice no tiene remedio y buscan suicidio. Lo que procede de Dios, la tristeza que procede de Dios, produce que yo me arrepienta. Que yo me arrepienta de corazón. Y ese arrepentimiento lo que provoca en mí, esa tristeza, es el dolor de haber ofendido a mi Dios, pero eso a mí me restaura para vida, porque me levanta y no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Por eso es importante saber, si hablamos de arrepentimiento, ¿verdad? Darnos cuenta que anoten ahí que el arrepentimiento es un requisito esencial. Es un requisito esencial, iglesia. Así como la fe es un requisito esencial que la persona, para que la persona venga a convertirse en un verdadero hijo de Dios. El arrepentimiento y la fe son fundamentales para que la persona que venga del mundo, que venga de donde sea, venga a ser hija de Dios, tiene que cumplir esto, ¿verdad? Teshuvá, arrepentimiento. Recuerden lo que estudiamos del Teshuvá. El arrepentimiento no es remordimiento, no es decir, ay, bueno, me duele haber ofendido a Dios y volverlo a hacer. No, el Teshuvá es que me alejo de todo lo que pueda lastimar a mi Señor. Teshuvá es un genuino arrepentimiento. Emuná es el espíritu de Yahweh, es el espíritu de la fe, es el espíritu de creer que en Yeshua lo tengo todo. Esos son dos requisitos fundamentales para que la persona venga a ser hijo de Dios. Miren que el arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Pueden ver Mateo 3:2. El primer mensaje en Yeshua, el mensaje del ministerio de Yeshua, Mateo 4:17. El primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo por medio de Pedro, cuando el Espíritu Santo habló por medio de Pedro, en Hechos 2:38. Es importante el arrepentimiento, lo estamos viendo bíblicamente. Amén. En el ministerio de Juan, Mateo 3:2. En el ministerio de Yeshua, de nuestro Salvador, Mateo 4:17. El primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo, cuando habló a través de Pedro, Hechos 2:38. Y también ocupó un lugar prominente en las enseñanzas de todos los apóstoles. Por eso nosotros tenemos que predicar continuamente a cada persona el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento. Por eso el Eterno manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30.
Amén. Dios manda ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hay hombres que hacen lo que les da la gana, que viven amargados, que viven ofendiendo, pero nunca se arrepienten, nunca piden perdón, nunca reconocen su error, nunca se vuelven a Yeshua. Simplemente dañan y dañan y dañan. A todos los hombres les da el Señor una orden. Y en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Amén. Ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? Y escriban ahí: el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. El arrepentimiento verdadero, porque si hay verdadero hay falso, ¿ok? ¿Verdad? Hay un arrepentimiento falso. Cuando tú dices, ay, sí, me arrepiento, pero tu voluntad sigue con el mundo. Tu voluntad es seguir farreando, tu voluntad es seguir mundano, chuletudo. Ahí siguen con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tu voluntad no cambia. No te has arrepentido. El que se arrepiente deja el mundo, se bautiza, se casa con Yeshua y el mundo queda atrás. Ahora tengo un esposo. Ahora tengo un nuevo hogar, un nuevo amor, a quien yo tengo que serle fiel. Me he casado con el Eterno. Ahora soy esposa del más alto Dios. No puedo estar adulterando y fornicando, porque eso es ser un fornicario. Cuando estamos en las cosas de Dios, pero también nos escapamos un ratito al mundo. Necesitamos vivir en la verdad. Dios necesita una iglesia, un pueblo santo, un pueblo que tome la autoridad de Dios en esta tierra para que se levante el poder del Eterno y caiga el maligno. Pero con gente que no se decide, con gente que todavía le gusta el mundito por ahí tapiñadito, ¿cómo va a poder el Señor levantar su reino? Con gente que ama más las riquezas, los tesoros de esta tierra, que aman más el dinero, las posiciones, que al mismo Dios. Escribe ahí: tengo que amar a Yeshua. Y saben que el amar a Yeshua va a producir arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento cambia mi voluntad. Ya mi voluntad no existe. Ahora es la voluntad del Padre en mi vida. ¿Verdad? Arrepentimiento verdadero, cambio de voluntad, cambio de sentimientos, cambio de actitud hacia el pecado. Tienes que aborrecer el pecado. Tienes que asquearte el pecado. Tienes que decir: eso es basura. Cambio de la justicia. Ya no es tu justicia, ahora es la justicia divina. Un cambio de corazón. Eso es teshuvá verdadero. El teshuvá, el arrepentimiento, es un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento. Sin cambio no hay teshuvá. Arrepentimiento significa un cambio, transformación. Una iglesia convertida es aquella que tiene verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se arrepiente? ¿Qué sucede en la vida del que se arrepiente? Vamos a anotar ahí: número 1, hay convicción. Hay convicción, ¿sí? Hay convicción de que me he arrepentido y de que no voy a volver a hacer o a cometer el error que hice. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, tenemos convicción de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está exhortando, de que Dios nos está alineando. Amén. Convicción de que he hecho mal, convicción de que me he arrepentido, convicción de que ahora Dios me ha perdonado. El carcelero en Filipos, ¿sí? Este hombre recibió conciencia, comenzó a darse cuenta, a tener convicción de que él estaba mal, de que él era un pecador y que necesitaba la salvación. Recibió convicción porque él se arrepintió. Convicción al corazón. El Espíritu Santo es el que produce la convicción al corazón del ser humano. Punto 2, tristeza según Dios. Porque esa tristeza según Dios nos hace ir a entender lo grande y misericordioso del Padre. Nos hace entender cuán grande es su amor.
que a pesar que somos tan pecadores, hermano, Él nos levanta. Él nos da la oportunidad para edificarnos otra vez. Él nos da otra oportunidad cuando no merecemos nada. Esa tristeza, ese dolor de haberle fallado. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no siente tristeza, ni arrepentimiento, ni nada. Así es cuando la gente no se arrepiente. Pero cuando la gente se arrepiente, Dios produce en ellos un dolor, una tristeza, que ellos buscan la presencia de Dios. Ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza. La persona que se arrepiente de verdad, verdaderamente, hermano, siente dolor, tristeza de haber pecado contra Dios, de haber dejado a su Dios, de haber lastimado a su Creador, de haber lastimado al que le ha hecho tanto bien, al que le ha dado bendición, al que le ha dado salud, al que le ha dado milagros y prodigios, y decir, Señor, ¿cómo te puedo pagar mal? Si tú me has hecho tanto bien, hermano, y eso es lo que duele. Esa es un genuino arrepentimiento. Y no es porque lo descubrieron, porque ahí se ve que no hay arrepentimiento cuando una persona tapiña, guarda, esconde su pecado. No es que, me descubrieron, no, es porque la persona que se arrepiente lo confiesa, lo saca a la luz, pide perdón, busca ser restaurado, lo dice, ayúdeme, pequé, cometí un error, necesito ayuda. Entonces esa persona tiene arrepentimiento, pero una persona que esconde su pecado y alguien se lo descubrió, no se ha arrepentido. Punto 3, hay confesión. Comienzan a sentir vergüenza, se humillan, se arrodillan y dicen perdón, pero ellos lo confiesan. La persona verdaderamente arrepentida lo dice, hice esto, me siento tan mal porque he ofendido a mi Dios, hice lo de acá, pero es que me duele el alma porque he ofendido a mi Dios, pero no es porque alguien le descubrió el pecado, esa gente no se ha arrepentido. Pero una persona que se ha arrepentido genuinamente, le duele haberlo hecho y necesita confesarlo. Las personas que se arrepienten de corazón, estas personas son las que obedecen los mandamientos. Este mandamiento que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros en Santiago 5:16. El que se arrepiente de verdad cumple este mandamiento, cumple esta palabra. El verdadero arrepentimiento está en el corazón de esa persona. Cuando confiesa su pecado, lo confiesa. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? En primera de Juan 1:9, si no me equivoco, dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, grábate eso en la mente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, no escondas el pecado, confiésalo, sácalo a la luz. No espere que el Señor te desnude y saque tus cueros al sol. Arrepiéntete. Punto 4. La persona que tiene genuino arrepentimiento deja el pecado. Deja el pecado. No sigue pecando. Balán, Saúl, ellos no, ellos siguieron en lo mismo, ¿verdad? Ustedes ven a un David, por ejemplo, cuando David confesó, él no volvió a cometer ese error. El hijo pródigo se arrepintió, se postró y dejó de hacer esa vida mundana, ¿sí? Hubo arrepentimiento, se volvió al camino de la justicia. Dejaron de pecar. Como dice Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Punto 5. Cuando hay genuino arrepentimiento, hay restitución. La restitución, escriban ahí, acompaña al verdadero arrepentimiento. La restitución acompaña al genuino arrepentimiento. O sea,
Restitución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Enmendar. Zaqueo, por ejemplo, él tuvo una actitud, ¿verdad? Una actitud correcta cuando él dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, como dice Lucas 19:8. Esta actitud de Zaqueo, ¿qué causó en Yeshua? Cuando Zaqueo actúa así, Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9, ¿verdad? Hoy ha venido. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que cuando hay restitución, que cuando hay un genuino arrepentimiento, salvación entra en tu casa. Salvación entra a mi casa. Punto 6. Hay un cambio de corazón. El verdadero arrepentimiento que es producido en el corazón, aquí adentro, va a hacer que esa persona esté totalmente convertida a Yeshua, que tenga un verdadero y un genuino cambio de corazón, que ha experimentado el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que ha experimentado un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud, ya no es igual que antes. Cambio de corazón es transformación. El genuino arrepentimiento, Teshuvá, ¿qué produce? ¿Sí? Una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva criatura en Yeshua. Eso somos ahora. Eso es lo que tenemos que ser, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Fuimos, hicimos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, en Yeshua nuestro Señor. El hombre puede dejar todos sus hábitos, todos sus malos hábitos, ¿sí? Pero en el corazón todavía los desea. Un hombre puede dejar de fumar, pero en su corazón todavía anhela, ay, qué rico que huele el cigarrillo, ¿verdad? En el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que el pecador necesita ser transformado de muerte a vida. De muerte a vida. Amén. Por eso hay cosas que nos impulsan al arrepentimiento. Escriban ahí. Primero, la bondad de Dios. Hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios. Segunda de Timoteo 2:25, pueden leer. Segunda de Timoteo 2:25. 2, oír la verdad. Oír la palabra, la Torá. Eso va a producir en mí genuino arrepentimiento. 3, la presencia del Espíritu Santo. 4, conocimiento de lo que es el pecado. Conocimiento de lo que es el pecado. 5, aborrecer, hermanos, odiar el pecado. 5, aborrecer, odiar el pecado. 6, una fe verdadera en Yeshua. Una fe verdadera en Yeshua. Así que, iglesia, yo les exhorto en el nombre de Yeshua que podamos arrepentirnos de verdad. Que Dios guarde a la iglesia de Jesucristo. Amén. Shalom, shalom.